Buen día, les saluda la doctora Leslie Estrada. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es ciclo celular. Solo se originan nuevas células a partir de otras células vivientes. Este proceso se denomina división celular. Cada célula en etapa de división se denomina célula madre y sus descendientes se llaman células hijas. Por esta razón, la división celular se denomina reproducción celular. Las etapas a través de las cuales pasa la célula desde una división celular a la siguiente constituyen lo que denominamos ciclo celular. Las células que no están en división no se consideran que están en el ciclo celular, sino en una fase denominada G0. El ciclo celular es un conjunto ordenado de eventos que culmina con el crecimiento de la célula y la división en dos células hijas. Las fases del ciclo celular. Visto al microscopio óptico, el ciclo celular se divide en dos etapas fundamentales, mitosis e interfase. Sin embargo, el ciclo celular de la mayoría de células eucariotas para su estudio se divide en cuatro fases diferenciadas. Está la etapa M, que es la de mitosis, y durante la interfase podemos nombrar la fase G1, S y la fase G2. Aquí en la imagen podemos identificarlas. Tenemos microscópicamente, como dijimos, dos fases, interfase y mitosis. La interfase se subdivide en tres etapas. La etapa G1, donde las células crecen y efectúan el metabolismo normal. Los organelos se duplican. La etapa S es el momento en que duplica su ADN, por lo tanto duplica la cantidad de cromosomas. Posteriormente viene la etapa G2. Las células crecen y se preparan sintetizando las proteínas o enzimas necesarias para que se lleve a cabo la mitosis. Después ya viene la mitosis, que como veremos posteriormente también tiene sus etapas o sus fases, como son profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y posteriormente citocinesis. Nuevamente acá tenemos las etapas del ciclo celular. Como hemos mencionado, después de la división celular, que es la mitosis, nacen dos células hijas. Cada célula hija, cuando acaba de nacer, inicia su ciclo celular en etapa G1. Posteriormente, ellas crecen, sintetizan todas sus proteínas, están metabólicamente activas, su ADN está descondensado, laxo y está transcripcionalmente activo. Posteriormente pasan a la etapa S. La etapa S es la de duplicación o replicación de ADN. Esta etapa la prepara para la división, ya que duplica la cantidad de ADN que tiene en el núcleo. Aquí también su ADN está transcripcionalmente, o sea, está descondensado o laxo. Posteriormente pasa a la etapa G2. Aquí termina de crecer lo último que necesite crecer y va a sintetizar todas las proteínas o enzimas necesarias para la mitosis. También su ADN está descondensado o laxo. Ya cuando entra en mitosis es cuando su ADN cambia y ya no está descondensado, sino empieza el proceso de condensación, empaquetamiento de ADN para formar los cromosomas, que es el estado en que se encuentra la cromatina o ADN para que se pueda dar la división celular o mitosis. Existen variaciones entre las células en el ciclo celular. Uno podría ser la duración de las fases del ciclo celular. Esto varía considerablemente según distintos tipos de células y su especialización. Un ejemplo pueden ser las células embrionarias tempranas. Tras la fecundación del óvulo, los ciclos celulares son de 30 minutos o menos, o sea, son ciclos celulares muy cortos porque estas células están
dividiéndose constantemente para formar un nuevo ser. Recordemos que en 9 meses si es un ser humano, tiene que estar formado en 9 meses a partir de la primera célula o cigoto que se fecunda. Empiezan las primeras divisiones celulares y son muy rápidas los ciclos para que se pueda ir formando posteriormente los tejidos, los órganos, el feto o embrión para formar ya un ser humano completo y pueda nacer. Algunas células como las nerviosas, las musculares y los glóbulos rojos cesan por completo su división. Salen de G1 y entran a un estado de reposo que denominamos G0. Estas células nunca van a entrar a mitosis o a división celular. Se quedan estancadas en reposo en este estado denominado G0. Otro tipo de células solo se dividen ocasionalmente por lesión o por muerte celular. Esto es un ejemplo de las células hepáticas. ¿Qué quiere decir? Que estas también pueden entrar a un estado G0, pero si tienen algún estímulo, ¿sí?, como una lesión o muerte, pues entonces van a entrar a división celular nuevamente, al proceso del ciclo celular y posteriormente división celular. El control del ciclo celular. Aquí vamos a ver que el ciclo celular tiene un proceso de regulación y que tiene varios puntos de control. Podemos ver que, como dijimos, cuando inicia una célula acaba de nacer, inicia su crecimiento celular en la etapa de G1, ¿sí? Entonces aquí tenemos el primer punto de control en G1, es el primer checkpoint, es el punto de inicio. Aquí, ¿qué evalúa? Evalúa si la célula ya es lo bastante grande, ¿verdad? Evalúa crecimiento celular, evalúa también el entorno, si el entorno es favorable para que la célula se pueda preparar para entrar a división celular. Si pasa el checkpoint 1, entonces va a entrar a la siguiente etapa, que es la etapa S, donde el ADN se va a replicar o duplicar. Ya replicado su ADN, pasa a la etapa G2, recordemos que aquí termina todavía su crecimiento y va a preparar o a sintetizar todas las enzimas que le van a servir para la mitosis. Y aquí vemos el segundo punto de control, ¿sí?, que es al final de la etapa G2, que le va a permitir o no a la célula entrar a la etapa M, que es la de mitosis o meiosis, según la célula que sea. ¿Qué evalúa este punto de control? Bueno, va a evaluar la maquinaria de replicación del ADN. Ok, como ya ocurrió en la etapa S, va a establecer, va a revisar, bueno, todo el ADN está replicado de manera adecuada, no hay ningún error, alguna mutación o algo que haya hecho que la replicación no haya sido normal. También evalúa el entorno. ¿Es favorable o no el entorno para que la célula se pueda dividir y entre en mitosis o no? Ya la célula también es bastante grande o no. Evalúa también el crecimiento celular. ¿Está lista para entrar a mitosis? Muy bien. Posteriormente, si todo esto pasa el punto de control en G2, la célula va a entrar a la mitosis, ¿sí? Ya en mitosis está el tercer punto de control, que se lleva a cabo en una de las fases de la mitosis, que es en la metafase, el tercer punto de control. ¿Qué evalúa aquí? Pues evalúa toda la maquinaria de la mitosis. Están específicamente todos los cromosomas alineados en el uso mitótico, o sea, todos los cromosomas están en el ecuador alineados para posterior en la anafase, pues dividirse y que cada nueva célula hija tenga la cantidad exacta de cromosomas, la mitad de cada uno. Ok, este es el último punto de control. Vamos a ver que hay reguladores de la progresión del ciclo celular. Entonces, existe un control de cada paso a través de las distintas etapas del ciclo celular. Esto está regulado ya sea por fosforilación o desfosforilación y degradación de ciertas proteínas. ¿Quiénes son las proteínas reguladoras? Podemos hablar de tres tipos. Uno son las familias de ciclinas, que son dependientes de ciclinas.
el 2 es el factor promotor de maduración y el 3 son inhibidoras de la progresión del ciclo celular. Vamos a hablar primero de las familias de ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas, que comúnmente las conocemos como CDK, ¿sí? Bueno, las quinasas, aquí estamos viendo que son este grupo, ahora las quinasas, junto con ciclinas, son las mayores llaves de control para el ciclo celular. Estas pueden causar que la célula se mueva tanto de G1 a S o de G2 a M. ¿Cuál es el mecanismo de estas quinasas que están siempre unidas a ciclinas? Fosforilan, o sea, quiere decir que agregan grupos fosfato. Agregar grupos fosfato puede activar o inhibir este complejo de familias ciclinas quinasas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo trabajan. Tenemos una quinasa unida, digamos la quinasa 4 unida a la ciclina D. Es un complejo que regula la etapa G1. También la quinasa 6 unida a la ciclina D regula etapa G1. La quinasa 2 unida a ciclina E regula el paso de etapa G1 a S y la quinasa 2 unida a ciclina A regula la etapa S del ciclo celular. El factor promotor de la maduración, o conocido como MPF. Este principalmente desencadena la progresión de la mitosis mediante la fosforilación de múltiples substratos proteicos específicos. Promueve entonces el paso de G2 a M. Entonces, si vemos el factor de promotor de maduración, es una ciclina, sería la ciclina B unida a la quinasa 2. Forma este complejo que lo llamamos factor promotor de maduración. Es un dímero, pues como dijimos, constituido por ciclina B y proteína quinasa 2. Aquí vemos un ejemplo de cómo puede actuar este complejo factor promotor de maduración. Entonces lo tenemos en etapas, ¿verdad? Primero tenemos que se debe sintetizar la ciclina B. Entonces ya sintetizada la ciclina B, en el paso 2 vemos que se va a unir a la quinasa 2. De ahí tenemos que ver que la quinasa 2, como es una proteína quinasa, y esta tiene la capacidad de autofosforilarse. Entonces, si nos damos cuenta, se fosforilan 3 puntos importantes de la quinasa 2 y están marcados aquí los residuos de aminoácidos que se fosforilan de la quinasa 2 en el paso 3. Posteriormente estamos viendo que 2 residuos son desfosforilados, ¿sí? Esta desfosforilación de 2 residuos activa el complejo ciclina B quinasa 2, que es el factor promotor de maduración. Ya activo, esto promueve que la célula pase de G2 a mitosis. Muy bien, en el paso 5 vemos ya que ya no es necesario este complejo porque la célula ya está en mitosis. Entonces se da la degradación de la ciclina B. ¿Sí? Se destruye la ciclina B, esto lo vemos en el paso 5. Y posteriormente vemos que el último paso es la desfosforilación del último punto que estaba fosforilado de la quinasa 2. Eso lo deja lista para que en cualquier momento la nueva célula que ya se dividió vuelva a, bueno, como la nueva célula va a empezar su etapa G1, ¿verdad? Su etapa S, su etapa G2 y cuando ya esté lista, nuevamente para entrar a etapa M, que es la mitosis, vuelve a repetir el ciclo, sintetiza ciclina B para unirse a quinasa 2 y se vuelve a repetir el ciclo. Acá también estamos viendo otro complejo importante. En la imagen de arriba vemos el complejo promotor de anafase. Aquí más que todo el complejo promotor de anafase es importante para que se lleve a cabo la separación ordenada de los cromosomas. Recordemos que en metafase es cuando todos están alineados en el ecuador, o sea, en el centro de la célula. Y el que marca que se empiecen a separar e irse hacia los polos, la cantidad exacta, la mitad hacia un polo y la otra mitad hacia el otro polo, es el complejo promotor de anafase.
En la imagen de arriba vemos cómo está de manera inactivo, ¿sí? Y por un proceso de fosforilación donde hay hidrólisis de ATP que se convierte a ATP-ADP, se activa este complejo. Nuevamente hablamos de fosforilación. Que se active el factor promotor de anafase va a asegurar que haya la división de los cromosomas y que vayan hacia los polos. Si nos damos cuenta también posteriormente, cuando ya no hay necesidad de utilización de algún factor promotor de maduración, estamos viendo cómo arriba, si se dan cuenta, después de la metafase, ya en la mitosis, vemos el factor promotor de maduración, que es el que explicamos en la diapositiva anterior, que era para que se llevara a cabo la mitosis. Entonces vemos que en interfase, miren, había actividad baja del factor promotor de maduración y hacia la izquierda vemos que se empieza a sintetizar la ciclina B, esto es en profase cuando inicia la mitosis, ¿verdad? Vemos alta cantidad de ciclina B unida a quinasa 2 porque está formando el factor promotor de maduración. Al final de la mitosis vamos a ver también que este factor promotor de maduración, se recuerdan que dijimos que debía ser degradado. Pues aquí estamos viendo un ejemplo de una poliubiquitinación. Recuérdense que ubiquitinizar una proteína, en este caso el factor promotor de maduración, la ciclina B, ubiquitinizarla es una señal que se va a dirigir a un proteasoma y va a ser degradada. Y se da el final de la mitosis. Muy bien, solo regresando vamos a ver la imagen 2. La imagen 2 es donde vemos el trabajo del complejo promotor de anafase. ¿Se recuerdan que dijimos que este era el que promovía que, ya que todos los cromosomas están alineados en el ecuador, en el centro de la célula en metafase, pues se van a ir hacia los polos? Pues aquí vemos en la imagen de abajo el APC, que es el factor o complejo promotor de anafase, de manera inactivo, ¿sí? Eso es en la etapa G2, ¿sí? Vemos los cromosomas abajo, están unidos por proteínas que llamamos coecinas, ¿sí? Una vez entra a mitosis, pues pasa la profase, la prometafase y llega a metafase. Todos están alineados en el centro. Entonces, ¿qué sucede? El APC, que es el complejo promotor de anafase, está inactivo. Tiene que unirse a su quinasa, que en este caso es la quinasa 20, si se dan cuenta, la proteína celeste se une a la proteína que es quinasa, que está como en color beige, ¿sí? Esto va a activar el factor promotor, el complejo promotor de anafase. Esto es dependiente, como es la quinasa, es dependiente de ATP. Ya sabemos que hubo fosforilación, que dependió este grupo fosfato de una hidrólisis de una molécula de ATP. ¿Qué es lo que hace esto? El factor promotor de la anafase va a activar a una enzima o proteína que llamamos segurina, ¿sí? Esta segurina mantenía a una proteína que llamamos separasa inactiva, ¿sí? Esto va a hacer que se degrade la segurina. Si ustedes van viendo ya más hacia la derecha, está como en color naranja, la segurina es degradada. Al degradarse la segurina, la separasa que estaba inactiva por la segurina se transforma a su forma activa. Y esta forma activa, ¿qué es lo que va a hacer? Esto es en metafase, si se dan cuenta, va a degradar la proteína que denominamos coenzima que mantenía unidos los cromosomas. Y posteriormente, ya que esta separasa activa degrada las coenzinas, vemos en la última etapa de anafase, o en la etapa de anafase, perdón, que es la que vemos aquí, cómo las coenzinas degradadas permiten que los cromosomas se separen, se da la anafase y los cromosomas se dirigen a los polos de la célula. Ahora vamos a ver las moléculas inhibidoras de la progresión del ciclo celular. Entre las que mencionamos, las más importantes es la P53, proteína P53. Esta es una proteína que funciona bloqueando el ciclo celular si el ADN está dañado. ¿Qué hace? Activa la expresión del inhibidor que conocemos
como el inhibidor de quinasa, que es el P21, ¿sí? La proteína P21. Si el daño es severo, esta proteína puede causar apoptosis y muerte celular. ¿Sí? Esto es importante. Los niveles de P53 están incrementados en células dañadas. Esto otorga tiempo para que se pueda reparar el ADN por bloqueo del ciclo celular. Una mutación de la proteína P53 es la mutación más frecuente que puede conducir al cáncer. La P53 es como un policía, ¿sí? Está regulando el ciclo celular, regulando el ciclo celular. Si hay alguna anomalía, detiene el ciclo celular y da tiempo para que se repare el ADN. Pero si el policía, el P53, es el que está mutado, o sea, tiene error, no está haciendo bien su trabajo. Y entonces no hay control del ciclo celular y sinónimo de células que no tienen control del ciclo celular son células cancerígenas. Por eso, si el P53 está mutado, esto puede generar células cancerígenas porque no tienen regulación o control del ciclo celular. Habíamos mencionado otra que es la P27. Esta es una proteína que se une a ciclinas y quinasas también y bloquea la entrada en fase S específicamente. ¿Se recuerdan? Acá en esta imagen solo estamos simulando los 3 sitios de control que habíamos mencionado al inicio. El que está en G1, ¿sí? El que está en G2 y el que está en mitosis, que son los 3 puntos o checkpoint de control o stop del ciclo celular, si hay alguna situación anormal. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta imagen se ve un poco más compleja, pero también es un ejemplo de control del ciclo celular. En este esquema se muestran 3 principales vías de control de progresión del ciclo celular. Vamos a ver primero, vemos hacia el lado izquierdo en la vía A, está la letra A, ¿sí? En amarillo, en la imagen está en amarillo. Vemos aquí que se muestra como una proteína ATR se activa porque hay un daño en el ADN. ¿Sí? Esta proteína ATR como reguladora se activa porque hay un daño. El daño estamos viendo que es por radiación ultravioleta, que es una de las causas que puede generar una mutación. Este a su vez fosforila y activa la sinasa del punto de revisión chain put número 1. ¿Sí? ¿Qué hace esto? Fosforila y desactiva la fosfatasa quinasa 25, la cual en condiciones normales se tendría que desplazar entre el núcleo y el citoplasma. Pero una vez ya fosforilada se une a una proteína adaptadora en el citoplasma y ya no puede incorporarse de nuevo al núcleo, lo que deja a la quinasa en su estado inactivo. Entonces, este es un ejemplo de una vía de regulación. De ahí tenemos la situación B. ¿Sí? La tenemos arriba, la B en amarillo, ¿verdad? Y aquí es otra proteína, se observa como ATM, en este caso ATM también es una proteína que puede ser reguladora. Tras activarse también está ATM por un daño específico, también vemos que puede ser radiación ionizante, ¿sí? Esta se activa y fosforila y activa la sinasa del punto de revisión o checkpoint número 2. Es fosforila la proteína P53. ¿Se acuerdan que ya la habíamos mencionado? Esta activa la transcripción de la proteína P21. ¿Se recuerdan que era la P53 activa P21? Y la proteína P21 producida inhibe de forma directa las quinasas en ambas vías, resultando el paro del ciclo celular. ¿Sí? El tercer ejemplo está hacia el lado derecho. Vemos la C, la letra C con amarillo. En la vía C se muestra otra proteína que es muy importante reguladora, que es la proteína RB. Vemos la RB que está como en rosadito, ¿sí?
En condiciones normales se encuentra parcialmente fosforilada y unida a un factor de transcripción que es el E2F, que lo vemos acá, que en verde unido a la proteína RB. Esta se hiperfosforila por el complejo ciclina quinasa 4,6, ¿sí? Que también lo vemos acá, ciclina de complejo quinasa 4,6, lo que provoca que se desprenda del factor de transcripción 2F, permitiéndole a la célula entrar a la fase S, ¿sí? Entonces ahí vemos también ejemplos de proteínas reguladoras. La RB es una proteína muy importante reguladora que también, si hay falla de esta proteína RB, puede ser sinónimo de cáncer. Esta proteína RB es una que inicialmente se identificó en un tipo de cáncer específico conocido como retinoblastoma, que es un cáncer de retina. Y estudiando este tipo de cáncer, pues se identifica la proteína RB y su importancia en el ciclo celular. Ahora vamos a hablar de la replicación de ADN. Esta ocurre, como hemos dicho, en la fase S. ¿Sí? Conceptos. Bueno, tenemos las palabras replicación, duplicación, síntesis de ADN. Todas son sinónimos. Este es el proceso mediante el cual se duplica una molécula de ADN. Características. 1 es semiconservativa. Lo vemos en la primera imagen que está a la derecha. La hélice de doble cadena de ADN, ¿verdad? Se desenrolla. Cada hebra parietal, que las vemos en color azul, sirve de molde para la síntesis de una nueva hebra hija complementaria, que la vemos en ambas en color celeste. La característica 2, que es bidireccional. La replicación se da en direcciones opuestas, como vemos en la imagen 2. Siempre hay un punto de origen, se forman dos horquillas de replicación, pero van en diferentes direcciones. Por eso se dice que es bidireccional. La tercera característica es discontinua. Vemos la imagen 3. Una de las hebras hijas se sintetiza de forma continua. Esta la podemos llamar como cadena líder o cadena adelantada, como lo vemos en la imagen. Y la otra hebra se sintetiza de forma discontinua, o sea que se forma o sintetiza en fragmentos. Esta la llamamos cadena retrasada y los fragmentos los llamamos fragmentos de Okazaki. Muy bien. Otras características de la replicación. Tenemos el origen, o conocido como ORI. Es una secuencia que está rica en adeninas y timinas. En eucariotas, como vemos en la imagen de arriba de la derecha, hay muchos puntos de origen. O sea que el origen es multifocal, ¿sí? Cada unidad de replicación se llama replicón y por eso en la imagen vemos muchos replicones. Hay cientos, 50.000 a 300.000 pares de bases que se van a sintetizar en cada replicón. La síntesis de la hebra, esta es otra característica y lo podemos ver en la imagen 2. La síntesis de las hebras hijas siempre se dan en dirección 5' a 3', ¿sí? La hebra líder o la hebra adelantada, que es la que vemos arriba, se sintetiza siempre en dirección hacia la horquilla, ¿sí? Y la hebra rezagada o discontinua se sintetiza alejándose de la horquilla en fragmentos que conocemos como fragmentos de Okazaki. Aquí también vemos la característica que es bidireccional, ¿verdad? Porque una va en dirección a la horquilla y la otra alejándose de la horquilla. Pero esto es porque ambas se sintetizan en dirección 5', 3'. Etapas de la replicación. Tenemos 3 etapas: inicio, elongación y terminación. Inicio. Vamos a ver la participación de varias enzimas que son importantes. Las vamos a ir viendo también en la imagen que está hacia abajo, ¿verdad? Empezamos del lado derecho. Tenemos la topoisomerasa, también conocida como ADN girasa. Esta alivia la tensión, desenrolla, ¿verdad?, la molécula de ADN.
para que pueda darse a cabo la replicación. Rompe, por lo tanto, enlaces fosfodiéster. De ahí tenemos la participación de la proteína helicasa. La helicasa está como un triangulito azul. Esta que hace específicamente rompe puentes de hidrógeno, o sea, separa las dos hebras parentales. Posteriormente tenemos las SS-BINs o proteínas de unión a cadena simple o proteínas de unión a ADN monocatenario. Las vemos en color morado. Estas se unen a cada hebra parental para mantenerlas separadas. De ahí ven la número 4, que es el cebador o primer. ¿Sí? El cebador o primer es un fragmento de ARN, más o menos son 8 a 10 ribonucleótidos que permiten el inicio de la replicación. Y de ahí tenemos la primasa o ADN primasa, que la tenemos aquí en celeste enrollada, la vemos en la hebra retrasada. Y esta es la enzima que se encarga de sintetizar el cebador. La segunda etapa es la elongación, siempre tenemos la misma imagen. Identifiquemos aquí la hebra líder o la hebra adelantada, ¿sí? Que son otros nombres que se les pueden dar. Hebra líder, hebra adelantada, hebra continua. Vemos que después de que se sintetizó ya el cebador, que esto marca el inicio de la replicación por la primasa, ¿verdad? Que era la enzima que la replicaba, que la sintetizaba, el cebador, perdón, va a empezar la acción de la polimerasa, ¿sí? ADN polimerasa. ¿Por qué se llama ADN polimerasa? Porque sintetiza ADN. Recordemos que en la hebra líder se sintetiza en dirección hacia la horquilla de forma continua. La hebra líder siempre va a ser la que es 3', 5', porque la síntesis se va a dar de manera complementaria y antiparalela en dirección 5', 3'. ¿Sí? Ahora veamos la hebra rezagada. Esta es la que llamamos también discontinua o retrasada. Recordemos que esta se sintetiza en pequeños fragmentos de Okazaki. Cada uno tiene que iniciar siempre con un cebador, o sea que aquí la primasa sintetiza múltiples cebadores para que se vaya sintetizando en fragmentos. Bueno, posteriormente pues la ADN polimerasa sintetiza el ADN, como dijimos, en fragmentos. Luego es necesario eliminar estos cebadores, estos múltiples cebadores, y tienen que ser sustituidos por ADN. ¿Sí? Voy a pasar a la última porque lo último es que la enzima ligasa es la que une estos fragmentos de ADN. ¿Oyen? Que como quitamos los cebadores, quedan esos espacios y la ADN ligasa une todos estos fragmentos y hace que ya la hebra quede continua. Y vamos a regresar porque una característica de las células eucariotas es que existen varias clases de ADN polimerasas. Aquí les voy a nombrar 5, pero pueden existir más y siempre están identificadas con letras griegas. Tenemos la ADN polimerasa alfa, esta se encuentra en el núcleo y se encarga de sintetizar la cadena adelantada. ADN polimerasa beta también está dentro del núcleo y tiene función de reparación de ADN. La ADN polimerasa gamma, esta es específica de la mitocondria, o sea, sintetiza ADN mitocondrial y también corrige errores. La ADN polimerasa delta también está en el núcleo, se encarga de sintetizar la cadena retrasada y también corrige errores. Y por último vamos a mencionar la ADN polimerasa epsilon, también está en el núcleo, se encarga de reparar ADN y también corregir errores. Por último está la terminación. En eucariotas terminan uniéndose todos los replicones. Entonces podemos ver la imagen donde inicia la replicación. Vemos que están las dos hebras de ADN. De ahí los orígenes. Recuérdense que hay múltiples orígenes, por lo tanto hay muchos replicones y empieza la síntesis o replicación de las nuevas hebras de ADN, ¿verdad? Y vamos viendo cómo van creciendo y vamos viendo que los replicones van aumentando de tamaño hasta irse acercando. Y la finalidad de esta o la terminación de la etapa de la replicación es cuando todos los replicones se unen y la replicación está completa. También hay polimerasas, como vimos anteriormente, que se encargan no solo de revisar, sino también corregir errores que se llevan a cabo durante la replicación.
Y por último, en la terminación vamos a hablar de la telomerasa. Esta es una enzima formada por complejo proteína ARN que tiene actividad polimerasa, o sea, síntesis de ADN, ¿verdad? Permite el alargamiento de los telómeros, que son los extremos de los cromosomas o del ADN, que le va a dar estabilidad al ADN, evitando que éste se degrade. Aquí un cuadro comparativo para ver las diferencias entre la replicación en procariotas y eucariotas. En procariotas el ADN, como sabemos, es más corto, por lo tanto hay menos copias de ADN polimerasa 3, que es una de las que se encarga de la síntesis de la molécula nueva de ADN, de la replicación de ADN. Aquí solo existe también un replicón que es largo, por lo tanto solo hay un punto de origen, más o menos el ADN en procariotas se replica en 20 a 40 minutos y la clasificación de las polimerasas es en números romanos, comúnmente es la 1, 2 y 3. En cambio, en eucariotas sabemos que el ADN pues, es mucho más largo, hay mucho más copias de ADN, también de ADN polimerasas. Como vimos, hay mucho más y están clasificadas en letras griegas y son varias clases. Como vimos, también hay varios replicones que son muy cortos y son, por lo tanto, múltiples orígenes, es multifocal. Esta replicación es 25 veces más lenta que la procariotas. Se dice que son 50 nucleótidos por segundo los que se replican. Y como dijimos, pues las polimerasas se clasifican en letras griegas y hay una gran variedad. Ahora vamos a hablar sobre mutaciones, el origen de las mutaciones. Puede existir una mutación natural que puede ser por originarse por errores durante la replicación. Una mutación inducida puede ser inducida por mutágenos, ya sea físicos, como ejemplo la radiación, químicos como el ácido nitroso, biológicos como virus, ejemplo pues el de la hepatitis, el del papiloma, o también puede darse las mutaciones por teratógenos, que estos pueden inducir malformaciones congénitas en embriones o fetos, que puede darse por, ya sea ejemplo, pues el alcohol, por drogas o por algunos medicamentos. También cancerígenos, pues ya sabemos que son las que estas mutaciones pues inducen a cáncer. Clasificación de las mutaciones. Pueden clasificarse de acuerdo al tipo de célula afectada, ya sea si es una célula somática o si es una célula germinal. También se pueden clasificar de acuerdo al material genético afectado. Puede darse una mutación puntual o génica. Las podemos ejemplificar como que pueden ser silenciosas, pueden ser sin sentido o pueden ser por sustitución de bases. Cuando es por sustitución de bases podemos hablar las dos clases, que serían las de transición o las de transversión. Las de transición es cuando solo hay intercambio entre bases púricas, ¿sí? O solo hay intercambio entre bases pirimídicas. En cambio, las de transversión es un intercambio cruzado, que se va a cambiar una base pirimídica por una púrica, ¿sí? Ahora, cromosómicas también sería otro ejemplo de acuerdo al material genético afectado, o genómicas, si es todo el genoma. Cuando hablamos de mutaciones puntuales, aquí dijimos que podría ser que puede ser el cambio de una base nucleotídica en el ARN mensajero. Un ejemplo dijimos que podía ser una mutación silenciosa. ¿Qué quiere decir? Que el codón que contiene la base cambiada puede codificar el mismo aminoácido. Entonces, por eso es silenciosa, porque decimos, miren el ejemplo, tenemos el codón AGG, cuando se traduce significa arginina, pero hay una mutación donde cambia la base nitrogenada, en lugar de que sea la última base G, es A. Entonces ahora es AGA, pero este codón también al traducirse significa arginina. Entonces no hay ningún problema y se denomina mutación silenciosa porque no genera ningún cambio. Igual ambos codones traducen arginina. El segundo ejemplo era la mutación contrasentido. Aquí, ¿qué pasa?
El codón que contiene la base cambiada puede codificar un aminoácido diferente. Eso quiere decir que el codón AAA al traducirse significa lisina, pero esta mutación va a cambiar el codón de en medio, la base nitrogenada, perdón, que está en medio, y ahora el codón es AGA. Pero este sí tiene una mutación de contrasentido, porque este sí cambia, al traducirse significa arginina, que es un aminoácido distinto. En la tercera mutación es una mutación sin sentido. ¿Qué sucede acá? El codón que contiene la base cambiada puede convertirse en un codón de terminación o de paro, ¿sí? Entonces teníamos el codón ejemplo, CAG traducía a glicina. Pero ¿qué pasa? Cambiamos la primera base nitrogenada y ahora el codón es UAG y esto es un codón de paro o stop. Entonces esto hace que se genere también una proteína truncada porque termina antes de sintetizarse y no se completa la síntesis, ¿verdad? De esta proteína y es mal funcionante. Un ejemplo de esto es neurofibromatosis tipo 1, que es una patología que se produce por una mutación sin sentido. Otras mutaciones. Hablamos de otras mutaciones como ejemplo enfermedades por expansión de tripletes. ¿Qué quiere decir aquí? Que se amplifica el número de secuencia de 3 bases que se repite en tándem. Quiere decir de manera que se presentarán muchas copias del triplete. La proteína contendrá entonces muchas copias extras de este aminoácido, entonces se habla de expansión de tripletes o de codones. Un ejemplo aquí es la expansión del codón CAG en el exón 1 de la proteína, del gen de proteína huntingtina. Esta inserta muchos residuos de glutamina adicionales. Quiere decir, bueno, realmente era un codón CAG y se va a sintetizar un aminoácido específico, glutamina, pero como se expande y hay repetidas veces este codón, pues va a agregar muchos residuos de glutamina y esto genera la enfermedad que conocemos de Huntington, que es una enfermedad neurodegenerativa. Ahora, si la expansión por repetición se da en la porción no traducida de un gen, pues disminuye la cantidad de proteína producida. Entonces aquí es al revés, al contrario, ¿verdad? Va a haber menos. Y aquí puede ser el ejemplo de la enfermedad en el síndrome del X o del cromosoma X frágil, que es o también otra enfermedad que es la distrofia miotónica. Y aquí en la imagen podemos ver ejemplos de varias enfermedades que se pueden producir por expansión de tripletes. Como vemos hacia la derecha, son no traducidos en dirección 3' o no traducidos en dirección 5', los ejemplos de los tripletes que se dan por expansión y los ejemplos de las enfermedades que se pueden dar por cada uno de estos tripletes o codones que se aumente el número de repeticiones del mismo. Mutación del sitio de corte y empalme. Entonces aquí hay mutaciones del sitio de empalme. Aquí se va a alterar la eliminación de un intrón, ¿sí? Se van a empalmar de manera diferente los exones y esto produce proteínas aberrantes. Cuando hablamos proteínas aberrantes, o sea, proteínas mal funcionantes. Vemos en la imagen, si se dan cuenta, están los exones en color lila y los intrones en color celeste y hablamos de un ARN mensajero alterado porque no se eliminó un intrón, ¿sí? Y hay error entonces a la hora de empalmar porque hay un intrón de más. Y igual en el lado de la imagen derecha tenemos dos intrones y 3 exones y vemos que se elimina un exón, ¿sí? Recordemos que solo tenemos que eliminar intrones, pero aquí se elimina un exón. Entonces, nuevo ARN mensajero tiene solo 2 exones y debería tener 3. Entonces, hay información que se codifica que está faltante, ¿verdad? Para sintetizar una proteína. Otra mutación, aquí vemos que hay mutaciones del marco de lectura. Aquí vemos, se quitan o añaden 1 o 2 nucleótidos del ARN mensajero. Esto genera pues una mutación del marco de lectura y genera un producto diferente, una proteína totalmente diferente que puede no funcionar bien.
Un ejemplo de enfermedad de esto es la fibrosis quística, ¿sí? Entonces vemos arriba es lo normal, cómo se leen los codones en tripletes y la secuencia de aminoácidos que genera metionina, lisina, fenilalanina, glicina, alanina, y cómo si hay cambio en el marco de lectura. En el tercer codón, si se dan cuenta, se eliminó una U, esto es la mutación, y que genera entonces una mutación de marco de lectura, porque va a ser la lectura distinta. Al eliminarse esto, se jalan los codones, los nucleótidos siguientes y se van generando entonces tripletes distintas, y este error en el marco de lectura genera una secuencia distinta de aminoácidos de la proteína. Ahora es metionina, lisina, leucina, alanina, y esto cambia la estructura de la proteína y ahora no va a tener una adecuada función. Términos. Polimorfismo. Esto es presencia de dos o más variantes de una secuencia particular de ADN que puede producirse entre diferentes personas o poblaciones. Tiene que existir al menos en una tasa de 1% para considerarse polimorfismo. Puede haber polimorfismos de un solo nucleótido que las conocemos como SNP o SNP, que solo genera cambios en un solo nucleótido. Ahora podemos hablar de polimorfismos de repeticiones, las BNTR. Estas son secuencias repetitivas que aparecen en múltiples zonas del genoma. Están organizadas en bloques dispersos de repeticiones en tándem, ¿sí? Entonces, un polimorfismo va a ser esta variante de secuencias particular de ADN, ¿sí? Que se puede dar como en culturas o en regiones. Podemos denominar si se encuentran polimorfismos comunes en culturas asiáticas, polimorfismos comunes distintos, ¿verdad? Variantes distintas en culturas de raza blanca, ¿verdad? O de raza indígena o de alguna región específica, y eso va a determinar, y podemos al encontrar estos polimorfismos identificar incluso descendencia o de dónde nosotros descendemos, ¿verdad? Nuestros abuelos, tatarabuelos, de dónde provenimos, al poder encontrar estos polimorfismos que pueden identificarse en diferentes poblaciones, y como decimos aquí, por lo menos un 1% para considerarse polimorfismo, no una mutación, ¿verdad? Sino polimorfismos que se repiten en ADN en poblaciones que las identifican, ¿verdad? Y que son características en ciertas razas o especies o culturas. Muy bien, con esto terminamos. Espero que esta clase haya sido de provecho.